Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana. Hoy en consulta con el especialista hablaremos acerca de la salud bucal, la importancia de tener en cuenta esa valoración médica antes de colocarse lo que son los brackets o comúnmente conocidos como frenillos. Para ello nos acompaña acá en estudio la doctora Michelle Ramírez, especialista en ortodoncia, a quien le damos la bienvenida y por supuesto a usted también le invitamos a que nos sintonice en nuestra página de Facebook. Estamos como Canal 10 Nicaragua para que nos deje ahí su consulta. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros una vez más acá en la revista. Buenos días, Anduriña. Igualmente para mí siempre es un placer poder estar en la revista con ustedes. Así hoy estamos abordando un tema que actualmente es bastante común, ¿verdad?, en la consulta odontológica, y es el uso de brackets. Muchas veces menospreciamos el hecho de una valoración y uno dice, bueno, ya vengo directo, doctora, que me ponga los brackets. El detalle está de que la valoración marca la diferencia entre un tratamiento mucho más eficaz y otro que quizás no lo llegue a hacer. ¿Por qué? Porque bueno, una valoración nos brinda a nosotros como especialistas el hecho de que podamos indagar muchísimo más acerca de este paciente, verlo de manera integral. Cuando hablo de manera integral, es decir, se ve la parte clínica, que es la parte que observamos del paciente, la parte radiográfica, porque hay que mandarle estudios complementarios como lo que es una radiografía panorámica y al menos una lateral de cráneo, con la cual nosotros podemos hacer algunos estudios, sacar mediciones del paciente, ¿verdad? Actualmente se pueden hacer ya no solo como antes, que eran mediciones manuales, sino que ya hay programas o software que nos permiten también hacerlo un poquito más rápido. Además de esto, tomarle fotografías de inicio, durante y posterior al tratamiento para ver los cambios que el paciente puede tener. Esto también cabe señalar que a veces hay casos que son un poquito más leves y unos que son un poco más complicados, entonces por ende no podemos estandarizar a todos los pacientes. Ahora, hacer un diagnóstico oportuno me refiero a que lo hagamos desde que el paciente es muy joven, es decir, a veces decimos yo voy a esperar hasta que haya botado todos los dientes mi hijo o mi hija, pero no es necesario, usted puede llevarlo a una valoración porque cuando el paciente está en crecimiento y desarrollo, es decir, en el caso de los niños, nosotros podemos trabajar lo que es ortodoncia interceptiva para redireccionar el crecimiento de uno o de ambos maxilares. Es decir, cuando a veces hay, por ejemplo, la genética. Recordemos de que los hijos, ¿verdad?, son la unión de papá y mamá. Entonces, a veces esa genética puede llegar a ser muy bonita, pero a veces puede llegar a afectar. Por ejemplo, hay niños o niñas en los cuales ya vamos detectando una mandíbula más grande, por ejemplo, o un maxilar más chiquito, contactos oclusales que están deteniendo el crecimiento de estos niños adecuadamente, mandíbulas que están desviadas. Y en este momento, entre otros, ¿verdad?, pero en este momento nosotros podemos redireccionar ese crecimiento. Sin embargo, ya cuando el paciente creció, ya somos adultos, etcétera, ya no podemos redireccionar, ya únicamente podemos tratar de corregir. En la mayoría de casos, pues con el uso de bracket esto mejora, pero cuando es a nivel esquelético, lamentablemente se vuelve un proceso quirúrgico que podíamos haberlo evitado si lo veíamos a tiempo con lo que era la valoración de ortodoncia. Si aplicamos lo que es la ortodoncia a temprana edad o un momento oportuno, podemos tener una eficacia de esto, un mejor resultado de manera más rápida, porque a veces vemos casos en los que hay personas que tienen este proceso por hasta más de 5 años. Entonces, se nos comenta un poquito acerca de si esto varía en dependencia del caso y del momento en el que vos vengas y acudas al médico y te dé una valoración para obviamente pasar lo que es el proceso de la ortodoncia. Por supuesto, Anduriña, siempre, como dije en un principio, marca la diferencia hacer un diagnóstico, hacer una planificación, asimismo brindarle al paciente, bueno, un plan de tratamiento estructurado, es decir, de hecho lo ideal sería, ¿verdad?, o lo correcto, que el uso de bracket sea de 2 años a 2 años y medio aproximadamente. Siempre se dice aproximadamente porque pueden haber variaciones, ¿verdad? Esto no es como un estándar, como dije al inicio, sino que cada paciente va a reaccionar de manera diferente. Sin embargo, ya cuando usted menciona el hecho de 5 años con bracket, 6 años, e incluso yo he escuchado casos de más tiempo, que ya uno hasta se asusta porque, bueno, si nos ponemos a ver, ahí no hubo una planificación y usted 7, 8 años, no solamente la parte económica, porque usted está pagando mes a mes, ¿verdad? Pero más allá de esto, veamos la parte funcional. El uso de bracket no es únicamente algo como algo estético, aunque actualmente mucho se mira desde este punto de vista, no solamente lo estético, ellos cumplen funciones de movimiento, y este movimiento es para poder mover ese diente. Nosotros trabajamos desde el huesito va creando un remodelado óseo, valga la redundancia. Entonces,
Si esto se extiende demasiado tiempo y las fuerzas no son controladas y correctas, lamentablemente podría llevar consecuencias como reabsorciones en las raíces de los dientes, es decir, estas raíces se van haciendo más chiquitas, nosotros le llamamos enanismo radicular, ¿verdad? También podría darse reabsorciones óseas, complicaciones a nivel de que si el paciente no tiene una buena higiene, bueno, darse inconvenientes como a nivel de encías, a nivel periodontal, etcétera. Entonces, es importante, Anduriña, por eso hacer el diagnóstico y la planificación. De hecho, bueno, si hablamos desde el punto de vista de los padres, por lo general uno llega, ¿verdad?, lleva a sus hijos y es como que quiero saber qué se le va a hacer. Entonces, desde ahí comienza la planificación. Sin embargo, a veces llegan directamente al consultorio, se le ponen los brackets sin haber hecho ni siquiera el diagnóstico, las radiografías oportunas, las fotografías, y entonces es como trabajar a ciegas. Yo siento que eso es como trabajar a ciegas porque entonces el profesional no está haciendo, ¿verdad?, como seguir una planeación para que esto sea de la mejor manera, definitivamente. Doctora, en nuestra página de Facebook nos consultan de que a qué edad es recomendable ponerle brackets a un niño. Bueno, esto, como dije anteriormente, no es una receta de cocina. No podemos decir a los 6 años, a los 12 años, a los 15. No, esto depende de cada caso. Una vez que usted acudió a su consulta, ya sea un niño, un adolescente, un adulto, por lógica en el adulto, ¿verdad?, sabemos que ya se le va a colocar. Quizás en el adolescente también, pero en el caso de los niños no siempre se va a trabajar con bracket. A veces existe el hecho de que vamos a trabajar, por ejemplo, con aparatología. Aparatología le llamamos a nosotros aparatitos que se pueden a veces poner y quitar, en algunos casos son aparatitos fijos, para mejorar el crecimiento del maxilar, porque a veces hay maxilares que están muy estrechos. Ese maxilar estrecho no solamente es a nivel estético, sino que a nivel funcional nos va a causar un sinnúmero de inconvenientes, desde el punto de vista, Anduriña, como el hecho de que ya el niño deja de respirar a veces por la nariz, comienza a respirar por la boca, esto no estimula el crecimiento de los maxilares. Al no haber crecimiento ideal de los maxilares, hay malposiciones dentales, apiñamiento, la lengua ya no está en el lugar o en la posición adecuada. Entonces, si nosotros lo vamos viendo a detalle, es un sinnúmero de situaciones que una malposición del maxilar nos va a conllevar a un gran inconveniente, no solamente a nivel dental, sino en general, porque un niño, por ejemplo, que no respira adecuadamente, ya estamos viendo que es un niño que por las noches se desvela, por lo general andan con un aspecto de cansancio, con ojeras, respirando por la boca, incluso algunos tienen algo que se llama apnea del sueño. La apnea del sueño es cuando se escapan de ahogar por las noches y de repente están dormidos y es como se despiertan sofocados, ¿verdad? Sí. Las mamás se asustan, ya ellos sienten que hubo como porque se cierra a veces un poquito la vía aérea. Entonces, esto nosotros lo podemos ayudar a corregir desde pequeño, evitando llegar a inconvenientes mayores de adultos. Tenemos acá otra consulta, dice, ¿qué puedo hacer para corregir mis molares? Ya que casi siempre me muerdo la lengua y son cortes fuertes, le provoca bastantes sangrados. Bueno, definitivamente en el caso de nuestro amigo televidente, lo ideal sería ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Si es la malposición de las muelitas, en realidad, que yo sospecho que es eso, por lo que él menciona en la consulta, habría que ver eso, la edad que tiene, porque ya esto afecta incluso la calidad de vida del paciente. Cuando hablamos de la calidad de vida del paciente nos referimos al hecho de que al estarse mordiendo su lengua, ya él no come igual, quizás dice, no, yo voy a comer mejor alimentos un poco más suaves para evitar que esto me esté pasando, ¿verdad? Entre otros inconvenientes. Entonces, definitivamente es un paciente que debe de acudir a una consulta. Perfecto. ¿Cuáles son sus últimas recomendaciones, doctora, acerca de este caso en el momento en el que la persona está valorando ir definitivamente a la consulta médica para poder pasar un proceso de ortodoncia? Definitivamente mi mejor recomendación es que, bueno, además de acudir, ¿verdad?, a una consulta de ortodoncia, verifique que sea un ortodoncista capacitado, quien le esté realizando su tratamiento, para que esto garantice también una calidad en su tratamiento mucho más efectiva. Siempre pues, hacer énfasis desde el punto de vista de odontología general, una correcta higiene oral, ¿verdad? Las recomendaciones que le dé su dentista, su ortodoncista, acátela al pie de la letra y pues siempre estamos a la orden. Perfecto, en pantalla aparece el contacto de la doctora. Si usted tiene alguna duda, perfectamente la puede contactar de esa vía, entonces obviamente así usted puede tener unas respuestas más claras si tiene alguna consulta, ¿verdad?, para ella. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado, darnos esa información tan importante en cuanto a la salud bucal. Nosotros continuamos con más Dirección 10 en la mañana con Alejo, que tiene muchísimo más para ustedes. Adelante.